profesor. Ok. Entonces, muy buenas Ok, tardes. sí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, agradecemos mucho que haya aceptado participar en esta entrevista, lo cual trata sobre su experiencia como docente. Eh, Primero, pues queremos asegurarle que toda la información recopilada será tratada con estricta confidencialidad y será utilizada únicamente con fines académicos. Bajo ninguna circunstancia se revelarán situaciones de carácter institucional. Ok, entonces empecemos por conocer un poco más sobre usted, cómo se llama. Bueno, mi nombre es Jonathan Vives Torres. ¿Usted está trabajando en un colegio público o privado? Yo actualmente en un colegio público, ¿Cómo se llama? en la institución educativa distrital de San Luis. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando en su institución actual? Allí llevo un año y 4 meses. Wow. Bueno, primera pregunta. ¿Qué motivaciones lo llevaron a usted a elegir esta profesión de docente? Bueno, elegir con la profesión docente realmente fue como un, algo, no fue que yo eligiera ser docente desde un principio, sino pues sobre todo fue por mi gusto por el inglés. Entonces, pues, y porque en un examen de actitud vocacional había arrojado de que yo podía estudiar licenciatura en idiomas. Entonces, entré a la carrera no con expectativas realmente de ser docente, pero en el transcurso de la carrera me fui enamorando, me fui motivando por la enseñanza del inglés y bueno, ese gusto, esa motivación, ese deseo por enseñar eh, me llevaron a elegir ser docente, ya que mi primera opción para buscar un mercado laboral fuera ser docente. Ok, ¿y qué estudios o formaciones adicionales ha realizado para mejorar su práctica docente? Bueno, además de la licenciatura en lenguas modernas, tengo una maestría en educación de la Universidad Simón Bolívar. Además de hecho, bueno, dos diplomados con la Universidad del Norte, el último de ellos fue el año anterior, enfocado en la salud, perdón, en la educación emocional desde la escuela, además de, bueno, de múltiples seminarios, capacitaciones en los que uno siempre está asistiendo, enfocados tanto en la enseñanza del inglés como en aspectos generales de la educación. Sí, de hecho esto demuestra mucho cómo el docente siempre debe ir en constante evolución, en el sentido de que siempre debemos ir estudiando, no es algo de un par de años, sino algo consecutivo, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. ¿considera que estas formaciones han sido suficientes para afrontar los retos actuales de la educación? Realmente sí son necesarias, pero nunca va a ser suficiente, ningún tipo de formación va a ser suficiente porque eh, los retos están a la mano todos los días, hay un reto diferente. Entonces, más allá de la formación académica que uno tenga, está pues el estar con una mente abierta, unos ojos bien abiertos a lo que está sucediendo todos los días con nuestros jóvenes y adolescentes en las escuelas. Y más allá de la formación es eso, es estar con la disposición para afrontar esos retos. Nunca se va a estar lo suficientemente preparado porque eh, la sociedad, las dificultades de las familias cambian constantemente. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una situación nueva que uno dice, nunca esperé vivir esto, nunca esperé que un estudiante me dijera esto, nunca esperé tener un estudiante que tuviera una familia de X situación. Entonces, uno se pone a buscar en su mente, en todo el bagaje que tiene de la formación académica y no encuentras una materia o un libro que te hayas leído acerca de esa situación específica. Entonces, definitivamente nunca se está preparado y la formación académica, aunque es importante, no es suficiente. Perfecto.
¿Cuáles considera que son las competencias y habilidades más importantes que debe tener un docente en el siglo XXI? Bueno, las competencias y habilidades, bueno, una de las que ya mencioné es tener una mente abierta, es tener es la empatía también, la empatía, porque los estudiantes cada vez se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles y si nosotros los docentes no somos empáticos en ponernos en el lugar de ellos, nunca vamos a poder ayudarles. Pero la empatía no solamente en cuanto a las situaciones que vivan, sino en yo pensar desde un lugar como estudiante, cómo a mí me gustaría que me enseñaran esa temática, cómo a mí me gustaría que me, que me abordaran X o Y materia. Eh, Solamente así podremos pues llegar al estudiante de manera correcta si pensamos en sus gustos, en sus intereses, en sus expectativas. El docente debe estar al tanto de cuál es la realidad del contexto en que se encuentra la escuela, la realidad del contexto en que vive el estudiante. El docente también debe tener la capacidad de actualizarse en cuanto a la tecnología, tanto para usarla dentro del aula, para conectar con los estudiantes desde la tecnología, pero también para saber qué herramientas tecnológicas están utilizando los estudiantes hoy en día y que, por ejemplo, a día de hoy, con la inteligencia artificial, cómo el estudiante, por ejemplo, en mi área de inglés, cómo sé que puedo utilizar la inteligencia artificial para aprender mejor, pero también cómo lo puedo utilizar como un método de trampa para traducir, para traducir y no para producir en el idioma. Entonces hay que estar a tanto pues de la tecnología. Entonces, resumiendo, pues la mente abierta, la empatía para entenderlo en la parte emocional, pero para entenderlo también cómo aprenden, estar también muy conectados con los estilos y ritmos de aprendizaje, mente abierta en cuanto a saber que hay estudiantes que aprenden muy diferente y que, por ejemplo, hay estudiantes que tienen condiciones de aprendizaje o situaciones que les impiden o que les dificultan el aprendizaje y debemos estar lo suficientemente abiertos para diseñar clases que puedan alcanzar a todos los estudiantes y que ninguno se quede atrás. Entonces eso es muy importante pues, para nosotros los docentes hoy en día, bueno, en la educación actual. Usted mencionó algo bastante significativo y fue sobre que el docente debe estar actualizado hoy en día, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategia utiliza usted para mantenerse actualizado en su área de enseñanza? Bueno, siempre busco estar al tanto de todo lo nuevo, estar buscando en diferentes plataformas de internet las estrategias que usan otros docentes, qué les funciona, qué no les funciona. En Spotify tengo un podcast de British Council que trato de escuchar eso acerca de la enseñanza del inglés, ESL. Entonces, ELT, perdón, ELT. Entonces, estar siempre viendo qué está pasando con respecto a la enseñanza del inglés. También, por ejemplo, qué metodologías activas están funcionando, por ejemplo, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Pero, si bien es cierto, es importante mantenerse como actualizado. Y esto es algo que pues, quisiera que dejaran bien claro. Nosotros los docentes no podemos pensar que lo último que salió ya es lo mejor y es lo que va a funcionar siempre. Siempre tenemos que enseñar, no buscando qué es lo último, sino más bien qué funciona con los estudiantes que tengo, con sus realidades,
con el contexto en que viven, con las expectativas. De pronto, hoy en día lo último es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, pero ¿será que con este grupo de estudiantes realmente funciona el ABP? ¿Realmente eso es lo que a ellos les puede ayudar mejor? Probablemente sí, probablemente no. Pero entonces, aunque hay que estar actualizados, no podemos tomar como que lo último es lo mejor. Debemos volver. Nosotros tenemos una base y todos hemos sido estudiantes en algún momento y sabemos cómo aprendimos y sabemos qué nos funcionó y sabemos también como docentes qué nos ha funcionado anteriormente con otro tipo de estudiantes. Y no podemos dejar como que ir desechando, no, ya esto no sirve, entonces lo dejo atrás, no. Uno como docente se vuelve al fin y al cabo una mezcla de cosas, una mezcla de lo que le ha funcionado, una mezcla de lo nuevo, una mezcla de lo que no le ha funcionado, y eso al fin, y pensar en el estudiante como el centro del proceso educativo es la clave para saber si eso último realmente funciona o si realmente pues voy a lo básico. Ok, ahora, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta su labor docente actualmente? Bueno, hay muchos retos, eh, y uno de los más importantes es que a raíz de la pandemia del COVID-19, las situaciones emocionales en los estudiantes se han disparado. Se han disparado, entonces se han vuelto más vulnerables desde la parte emocional y eso es un reto grande porque eso también ha desatado uso de sustancias ilícitas, pastillas sintéticas, drogas sintéticas, perdón, drogas las comúnmente conocidas, intentos de suicidio. Entonces, eso es un reto grande, o el pensar cómo desde nuestra área de enseñanza podemos ayudar y apoyar a los estudiantes con esas situaciones emocionales. Como mencionaba anteriormente, la pandemia del COVID-19, el encierro, eso desató mucho ansiedad, depresión, pero también incrementó mucho situaciones como el abuso, tanto físico como sexual, en las familias. Y eso se ve reflejado en que tenemos estudiantes que llegan desmotivados a la escuela, llegan con lo que llamaba Stephen Krashen como el filtro afectivo alto, es decir, Stephen Krashen hablaba del filtro afectivo como una muralla que se levanta, o los sentimientos negativos que el estudiante puede experimentar, y que se levanta una muralla que impide el aprendizaje de las lenguas, pero yo creo que se aplica perfectamente a todas las áreas. Entonces debemos luchar con eso y es un reto grande cómo lidiar con eso para que esas situaciones emocionales primero, no terminen perjudicando más y más al estudiante en su persona, pero también cómo podemos hacer que esas situaciones emocionales no les impidan el seguir avanzando en los aprendizajes. Otro de los retos son los intereses, yo lo llamo intereses desorientados de parte de los estudiantes, porque hoy en día, más que antes, creo, tenemos estudiantes, perdón, con intereses en las redes sociales,